Hermanos, sean bendecidos. Les saludo en el amor de Cristo, con quien estamos unidos, y les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestra clases de escuela dominical, Casa de Oración Aposento Alto. Damos gracias a Dios por su palabra, por la cual somos animados, somos disciplinados, somos enseñados en la sana doctrina. Quisiera aprovechar de recordarles las diferentes actividades que usted puede encontrar en la página de Facebook de la Iglesia Casa de Oración Aposento Alto. Los días lunes y jueves a las 12 del día tenemos los devocionales para la edificación de la iglesia. Los días martes y sábados a las 20 horas tenemos nuestras reuniones generales. Los días miércoles a las 17 horas realizamos estudios bíblicos donde la pastora Daisy San Martín y la pastora Fabiola Leighton nos comparten la palabra. Los días sábados a las 20 horas, en paralelo a nuestra reunión general, están las clases de Dulce Refugio para los pequeños guerreros de la fe. Y los días viernes además tendremos una repetición de estas clases a las 12 horas. Los días domingo a las 10:30 de la mañana, nuestra amada escuela dominical a cargo del hermano Carlos Briceño y de quien les habla el hermano Johan. Para los que no me conocen, la iglesia sigue activa, hermano. La iglesia sigue activa, sigue trabajando como lo fue en los días de la iglesia primitiva, cuando funcionaba en las casas, en las cuevas, en túneles secretos. No era visible el trabajo, pero Dios obraba. Asimismo, hoy Dios está orando y está hablando a través de su iglesia. No pierda la bendición de poder oír la palabra de Dios por medio de las diferentes formas que tenemos para compartirla el día de hoy. Además, recuerde que nuestra iglesia se encuentra ubicada en Pasaje del Sol 1729, Villa Horizonte, en la comuna de Puente Alto. Y bueno, ahora estamos trabajando de manera virtual para seguir llevando la palabra del Señor a todo aquel que lo necesite, pero esperamos pronto poder reunirnos y congregarnos juntos en la iglesia del Dios Santo. De antemano, que el Señor les bendiga, y de parte de la familia de Aposento Alto y todos sus pastores les saludan y les amamos mucho. Bueno, ahora nos concentraremos en nuestro estudio de las advertencias del Evangelio, ¿cierto? Hoy trataremos de profundizar en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, que es la continuación, ¿cierto?, de las parábolas. Esta ya no es una parábola, pero tiene diferentes formas de lenguaje. Entre ellas tiene un lenguaje parabólico también, no podemos negar aquello. Estos textos llevan por título el juicio final en muchas versiones. En la Reina Valera lleva por título el juicio a las naciones, pero en la gran mayoría de las otras versiones dice el juicio final. Entonces les invito a abrir sus Biblias o sus aplicaciones en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Antes haremos una pequeña oración. Señor, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por toda la eternidad, Dios Santo. Señor, vamos a estudiar tu palabra. Tu palabra que es poderosa, Señor, para instruir, para corregir, para disciplinar, Señor, y para enseñarnos toda justicia y toda verdad. Señor, ayúdanos en esta hora para poder comprender, Señor, cuán necesitados estamos de ti, cuán débiles somos, cuán frágiles somos, Señor, cuán grande eres tú, cuán grande, Señor, es tu misericordia, y cuán grande, Señor, esta salvación que tú nos has regalado, solamente por gracia, Señor. Señor, ayúdanos en esta hora, a mí, Señor, a poder hablar con claridad, a poder exhortar la palabra con sutileza, Señor, con practicidad también, Señor, pudiéndola aplicar a nuestras vidas.
Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a poder comprender. Envía tu Espíritu Santo para que nos ilumine, Señor, para que traiga luz a nuestros pensamientos y podamos, Señor, comprenderla. Así como lo hicieron los de Berea, Señor, pudiendo escudriñar en ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, entonces leemos Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, y dice así la palabra del Dios Santo. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Sin duda un pasaje de la Biblia bastante duro, pero así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Y bueno, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no será como la primera. Sin duda no será como la primera. En la primera Él vino revestido de humildad y de pobreza, expresando también una demostración de su gracia, como nos lo explica Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9, que dice: porque no conocéis la gracia, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Entonces, no vendrá de esa manera, no vendrá como la primera, sino que dice el versículo 31 del capítulo 25 de Mateo, que el Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Vendrá en su gloria. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 al 16 nos describe cómo sería esta gloria. Dice el apóstol que vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, y sobre su cabeza hay muchos diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, o sea, los ángeles, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. La verdad es que no sé cómo el apóstol Juan pudo describir tanta gloria. De hecho, no sé ni siquiera si después de ver aquella gloria podría tomar un lápiz. Pero bueno, el apóstol fue capaz de hacerlo.
Y fue tremendo. Y bueno, como acabamos de leer, dice que le seguían los ejércitos que están en el cielo. Porque claro, Mateo también nos describe, nos dice que Cristo no vendrá solo, sino que Él vendrá con todos los ángeles con Él. Y aquí se mencionan los ángeles, no solamente porque realzan la gloria de Cristo al formar parte de este cortejo triunfal, sino también que porque se les ha dado, se les ha encomendado una tarea que cumplir. Se les ha encomendado una tarea que cumplir a los ángeles. Y según variados textos de las Escrituras, dicen que los ángeles recogerán a los malvados ante el trono del juicio y los arrojarán al horno de fuego. Entre ellos podemos nombrar Mateo capítulo 13, versículo 41, nos dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos, que oiga. Así dice la palabra del Señor. O también podemos leer que Pablo le escribió a los de la iglesia en Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los ángeles no vendrán solamente para que el Señor se vea más grande, más glorioso, más bonito. No, ellos vendrán a hacer un trabajo que Dios les ha encomendado. Y según Mateo 24, versículo 31, muestra claramente que los ángeles también reunirán a los elegidos desde los cuatro vientos y los conducirán a su juez salvador. Y ante él, ante este juez, estarán todas las naciones. Dice lo que acabamos de leer. Cuando dice eso, en el original se usa la misma palabra que se usa en las cartas de Pablo para nombrar a los gentiles. Ta etnei es la palabra griega que se usa ahí, que literalmente significa gentiles. Por lo que para muchos exegetas, para muchos eruditos de las escrituras, este juicio no es sobre la iglesia, porque la iglesia en ese momento ya debía haber sido arrebatada, según las diferentes dispensaciones, ¿cierto? Tampoco sería sobre Israel, sino que sería sobre los gentiles. Pero eso ciertamente dependiendo de cuál es su posición escatológica. Yo no pretendo influir en ninguna sobre usted. Así que no nos meteremos tanto en ese tema. Y hay algo más que añadir acerca de este juicio que está plenamente claro en este pasaje, que queda claro que el juez es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 5 versículo 27 dice que Dios le dio autoridad al Hijo para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Y esta es una sorprendente revelación y un maravilloso reclamo de parte del Señor, y no debe pasarse por alto la fuerza con lo que lo dijo. La escena es sorprendente, toda la escena que está ocurriendo en ese momento es sorprendente. El Señor estaba sentado en el monte de los Olivos, justo por encima del valle de Josafat. Este valle, según Joel capítulo 3 versículos 2 y 3, Yahvé reuniría a todas las naciones y entraría en juicio con ellas a causa de su pueblo y de Israel. Y ese es el sitio que los judíos consideran como el escenario del juicio final. Los judíos, por supuesto, no diferencian entre el juicio de los gentiles y tampoco diferencian entre el juicio final. Para ellos es un solo juicio. En este pasaje de Mateo, Jesús se declara a sí mismo como el juez de las naciones de la tierra. Y solo Dios puede hacer esa afirmación semejante. Solamente Él puede hacerlo. Por eso el cuadro, sin duda, es sorprendente, es sin igual. No lo va a encontrar en ningún otro pasaje de las Escrituras. De hecho, todo lo que está escrito, todo lo que acabamos de leer, no tiene ningún paralelo con ninguno de los otros evangelios. Así que la revelación que se encuentra aquí en el Evangelio de Mateo es sorprendente. Las naciones de la tierra que han negado la persona del Mesías, la persona de Jesucristo, tendrán que someterse a su justo juicio en el día del
en el día del juicio. Y cada una de estas naciones tendrán que estar frente a él, y él los separará. Separará a la derecha, a las ovejas, y a la izquierda a las cabras. Muy parecido también a la ilustración que hizo el Señor Jesucristo con anterioridad cuando habla de la selección que se hace con el trigo y la cizaña. Esto es exactamente lo mismo, pero Él será quien determine esa posición. Él es el que juzga, como resultado de su omnisciencia. Como dice en Isaías capítulo 11, versículo 3, dice: y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará a los impíos. Así dice la palabra del Señor, bendito sea su nombre. El doctor Lacueva, un erudito de las escrituras, describe esta selección de una manera realmente excelente. Él dice: malos y buenos se encuentran mezclados en este mundo, sin separación posible, pues de otro modo todos serían aquí arrancados. Pero el Señor conoce los que son suyos. Él, el gran pastor, los separará. Bien son comparados a las ovejas los que son buenos, pues la oveja es naturalmente mansa, inocente, dócil, paciente, mientras que los malos son comparados a las cabras indóciles y rebeldes, como puede observarse cuando se le ata. Ellas siempre tiran a querer soltarse. De ahí el proverbio: la cabra siempre tira al monte. Y la palabra capricho procede del latín capra, que al mismo tiempo significa cabra. Ovejas y cabras pueden estar pastando juntas durante todo el día, pero hay que recogerlas de noche en diferentes corrales o establos. Eso es lo que nos dice el doctor Lacueva con respecto a este texto. Ovejas y cabras pueden pastar juntas todo el día, pero en algún momento hay que separarlas. Y eso es lo que hace el gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. En forma parecida, el Señor Jesucristo apartará a los creyentes de los incrédulos cuando regrese para establecer su reino milenial. Pondrá las ovejas, es decir, a los creyentes, a su derecha. El lugar de favor y bendición es la derecha es el lugar de favor y bendición. Pero a los incrédulos, cabritos, los pondrá a su izquierda, el lugar de la desaprobación o del rechazo. En tiempos bíblicos antiguos, la bendición de un padre tenía gran importancia porque determinaba quién recibiría la mayor parte de la herencia. Cuando Jacob estaba a punto de bendecir a sus nietos Efraín y Manasés, tuvo la precaución de colocar la mano derecha sobre el que recibiría la herencia, puesto que la mayor bendición normalmente iría al hijo mayor. Manasés fue colocado a la derecha de Jacob y Efraín a la izquierda, pero cuando llegó el momento de la bendición, Jacob cruzó las manos de tal modo que la derecha estuviera sobre la cabeza de Efraín en lugar de la de Manasés. En contra de la objeción de José, Jacob insistió en dar la mayor bendición a Efraín, porque Dios lo había escogido por sobre su hermano. Entonces, Dios hace esta elección, aunque hay muchos que no les gusta la palabra elección, pero aquí Jacob hace una elección. Y ahí entonces el rey dirá a los que él seleccionó y colocó a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El juez se dirige a las ovejas y pronuncia su veredicto: venid, benditos de mi Padre. El verbo venid significa literalmente venid aquí, en el original. El rey se dirige a lo de su derecha, es decir, quienes ocupan el lugar de bendición. Y la declaración del rey contiene diferentes puntos interesantes, que los tengo numerados aquí en 4 puntos. En primer lugar, él afirma que la bendición de las ovejas entre los gentiles proviene del Padre,
Su entrada en el reino mesiánico no es producto de sus propias obras o de su libre albedrío. Es el resultado de la obra del Padre en la salvación de las ovejas. Ellos conocen el principio de la gracia gratuita, aunque probablemente no han reconocido cómo esta gracia se aplica a ellos específicamente. En segundo lugar, la expresión heredad, que es kleironomeisate en el original, en el griego, y apunta al hecho de que la entrada en el reino no es algo ganado, no es algo que usted gana por sus méritos, sino que es una herencia. Es una herencia. En tercer lugar, la bendición en la que las ovejas entran ha sido planeada para ellos desde la fundación del mundo. A.T. Robertson, el comentarista del Nuevo Testamento, él dice: el propósito eterno del Padre para sus elegidos en todas las naciones, en la raíz misma de sus bendiciones, como ocurre con todas las bendiciones de Dios, está su soberanía, su elección soberana, que constituyen la fuente de toda la obra divina de su bendición hacia los hombres. El cuarto punto, debe notarse que en Mateo 25, versículo 34, Jesús se refiere a sí mismo como rey. Este es el único sitio en los evangelios donde lo hace. El reino al que se refiere es, por supuesto, el reino mesiánico que él mismo inaugurará en la tierra cuando regrese con poder y gran gloria. Entonces, para resumir esta hermosa invitación hecha a las ovejas, ellas pueden entrar a poseer el reino, donde hay un maravilloso testimonio del hecho de que las buenas obras de las ovejas son el fruto y no la raíz de la gracia. Son el fruto. Las buenas obras son el fruto de la gracia. Esa gracia proviene del Padre, otorgada a las ovejas en el Hijo Jesucristo antes de los tiempos de los siglos, tal y como nos enseña el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, donde nos dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Ahora continúa el juez presentando las evidencias por las cuales los de la derecha son benditos del Padre y herederos del reino. Avanzamos en el texto. El juez está presentando por qué los de la derecha son benditos del Padre. Las obras de misericordia que se señalan aquí ponen de manifiesto la condición de los que son salvos. Las primeras obras expresan un claro amor al prójimo necesitado, atendiendo a su necesidad de hambre y de sed. La tercera ofrece otra evidencia más del amor hacia el que es forastero. Y la palabra usada aquí para forastero, la palabra griega que se usa, se refiere a un extraño, a un inadaptado o incluso a una persona rara. Y esas son las características que el mundo ve y en realidad debería ver en un verdadero creyente. De hecho, Santiago advierte en su carta, Santiago 2, versículos 15 al 17, donde dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el apóstol Juan proclama la misma verdad en palabras parecidas. Él dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice en 1 de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18. La Biblia es muy clara en enseñar que la evidencia de seguridad de la verdadera salvación no se encuentra en un momento pasado de decisión, sino en un patrón continuo de conducta justa. Un patrón continuo de conducta justa. Esa es la marca de una persona que realmente ha sido salvada. Una persona que tiene una conducta piadosa. Ahora, lo que me llama la atención
de todas las obras mencionadas en estos versículos es que estos tratan con necesidades cotidianas, con necesidades comunes. No se mencionan actividades gigantescas, monumentales o logros espectaculares, sino solo bondades rutinarias y cotidianas que ayudan a suplir la necesidad del hermano en la fe. Nada más evidencia la conversión que una vida caracterizada por la compasión de Dios y por la mansedumbre y el amor de Cristo. Cuando los discípulos de Juan el Bautista quisieron la evidencia de que Jesús era el Mesías, el Señor les contestó hablándoles no solo de curaciones espectaculares, sino de cómo trataba a los necesitados. Mateo capítulo 11, versículos 4-6 nos dice: los ciegos ven, los sordos oyen, los que estaban muertos resucitan, y dice, y los pobres les predicaba el evangelio. Eso dice Mateo capítulo 11, versículos 4 y 6. Cuando él anuncia sus credenciales mesiánicas a los habitantes de Nazaret, volvió a reflexionar no en lo asombroso, sino en la manera en que trataba a los pobres, a los prisioneros, a los ciegos y a los oprimidos. La persona que pertenece a Cristo demostrará tal compasión y será humilde acerca de ella. En otras palabras, una persona que le pertenece a Cristo será imitador de Él. Cuando los modestos siervos pregunten, Señor, ¿cuándo hicimos todas esas cosas para ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto, les digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La referencia del rey a estas personas como hermanos más pequeños da aún más evidencia de que ya son hijos de Dios y que no se convierten en eso a causa de sus buenas obras. El autor de la carta a los Hebreos declaró que el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Y Pablo afirma, el que se une al Señor, un espíritu es con él, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Y que a causa de esa unión, un creyente puede admitir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Gálatas 2, versículo 20. Y bueno, la próxima semana tendremos que continuar con la condenación de los cabritos. Si no, tendríamos que estar toda la mañana, en el caso de usted, estudiando estos pasajes. La verdad es que confío en que Dios haya hablado a su corazón con esta primera parte. Tengo fe en Dios en que sus advertencias, aunque puedan o no tener que ver con nosotros, tengan que ver con la iglesia, nos sirven para tomar conciencia de nuestra posición, nos sirven para tomar conciencia de cómo estamos espiritualmente. Dios usa su palabra para hablarnos y para amonestarnos, y sus advertencias siempre son justas en un momento preciso. Sabemos que Él viene pronto, no sabemos el día ni la hora, sabemos que Él viene y que todo lo que dice en estos versículos que leemos es tan verdadero y tan real que la verdad es que deberíamos tomarlo con mucha seriedad. Hermano, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase. Shalom.